Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar las definiciones de momento, centro de masa y centroides como aplicaciones a las integrales. En primer lugar, se dan algunos ejemplos que relacionan la masa, la aceleración, ¿sí? y la fuerza mediante esta ecuación, y se dan algunos ejemplos para, a partir de alguno de los datos, calcular el dato restante. Nosotros nos vamos a concentrar en el cálculo del centro de masa en primer lugar, y vamos a ir directamente a este cuadrito en el que define para el sistema unidimensional momentos y centros de masa, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el eje X, por ejemplo, ¿sí? Porque estoy en el sistema unidimensional, en la recta, y tengo masas puntuales M1, M2, Mn, ¿sí? localizadas en distintos puntos de la recta X1, X2, Xn, ¿sí? Entonces, el momento respecto del origen se denota como M sub 0 y se calcula al hacer primero el producto de cada masa puntual por su localización, ¿sí? y sumamos todos esos productos, ¿sí? Entonces M1 por X1 más M2, M sub 2 por X sub 2 y así sucesivamente hasta M sub n por X sub n. Ese es el momento respecto del origen. Y por el otro lado, el centro de masa, ¿sí? es X, se denota como X con la barrita arriba, ¿sí? como se denota una media, el promedio, y se calcula siendo el momento, ¿sí? respecto del origen, el M sub 0, dividido este M minúscula que se obtiene al sumar, ¿sí? todas las masas puntuales, ¿sí? que sería la masa total del sistema. Entonces, esto es para un sistema unidimensional. Esto es lo que vamos a generalizar a un sistema bidimensional y vamos a calcular mediante integrales. Entonces tenemos un pequeño ejemplito. En el ejemplo 2 tenemos la masa 1 que vale 10, la masa 2 que vale 15, la masa 3 que vale 5 y la masa 4 que vale 10, y abajo está la recta que nos indica cuál es la posición de cada uno. Entonces el momento es M1 que vale 10 por la posición que es menos 5 más M2 que vale 15 por la posición que es 0 más M3 que vale 5 por la posición que es 4 y más la posición M4 que vale 10 por la posición que es 7. Entonces de esa forma se calcula el M sub 0, da 40. Al sumar todas las masas, la masa total también es 40 y por lo tanto, ¿sí? el centro de masa es 1. En este pequeño ejemplo hay una nota, ¿sí? que nos dice dónde se debe localizar el apoyo para que las masas puntuales queden en el equilibrio, ¿sí? Eso es lo que abre el punto para el centro de gravedad, ¿sí? En lugar de definir el momento de masa, se podría definir el momento de una fuerza. En este contexto, el centro de masa se llama centro de gravedad, que eso es justamente lo que estaba pidiendo. Entonces pasamos a un sistema bidimensional y en este caso tenemos masas en el plano. Entonces vamos a tener para cada masa el valor del peso de esa masa y además vamos a tener puntos que tienen coordenadas X e Y. Entonces lo que se hace es calcular un momento respecto al eje Y, ¿sí? y se calcula M sub I, que es hacer lo mismo que hacíamos antes, multiplicando la masa por el coeficiente X sub 1, X sub 2, X sub n, el primer elemento de los puntos, ¿sí?
Y lo mismo con el momento respecto al eje X, m sub x, que se calcula haciendo el producto y las sumas de entre las masas y el segundo término de los puntos, que sería la coordenada en el eje Y. De la misma forma, el centro de masa va a tener coordenada X e Y y se va a calcular haciendo el centro de masa en cada uno de estos ejes. Y bueno, la masa sigue siendo obviamente la masa total del sistema, el M minúsculo. Tenemos un ejemplo, el ejemplo 3, tenemos la masa M1 que vale 6, M2 que vale 3, M3 que vale 2 y M4 que vale 9, y a su vez cada una tiene el punto en el cual se encuentra ubicado. Se calcula a partir de esos puntos el M minúscula, el M sub I, que usa las coordenadas en el eje X, el M sub X, que usa las coordenadas en el eje Y, y a partir de ahí se calcula el centro de masa, la coordenada X y la parte coordenada Y, para obtener el centro de masa en el plano. Ahora sí pasamos a la generalización para láminas planas, que es donde vamos a utilizar las integrales. En este caso lo que se va a hacer es, en vez de tener una masa, vamos a tener láminas planas, ¿sí?, con una densidad fija, y lo que vamos a hacer es calcular el centro de masa. Ese cálculo se va a hacer, ¿sí?, a partir de una formulita, ¿sí? Tenemos que determinar primero funciones que nos den la forma de esa lámina, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder calcular los momentos respecto del eje X y momentos respecto del eje Y, y a partir de ahí el centro de masa. Entonces, sean f y g funciones continuas tales que f de x es mayor o igual que g de x en un determinado intervalo, que es el AB, ¿sí? Acá tienen el dibujito. La f es siempre mayor o igual que la g entre A y B. Y se considera la lámina plana de densidad uniforme ρ limitada por estas dos gráficas, ¿sí? Lo rosado sería esa lámina plana. Entonces, si es igual a f en x, si es igual a g en x, ¿sí? Estas son las gráficas que delimitan la lámina. Entonces, los momentos respecto al eje X y al eje Y van a ser: el momento respecto al eje X es ρ por la integral entre A y B de f más g sobre 2 por f menos g, ¿sí?, hacer la integral con respecto a x. Y el momento respecto al eje Y es ρ por la integral entre A y B de x por f en x menos g en x, integrando con respecto a x. De esa forma obtenemos los momentos respecto del eje X e Y. Y para calcular el centro de masa usamos lo mismo que usábamos antes, nada más que ahora tenemos que calcular de otra forma el m minúscula, ¿sí? El m minúscula ahora va a ser ρ por la integral entre A y B de f en x menos g en x, integrando con respecto a x, que esa es la masa de la lámina, ¿sí? Entonces, con esta definición pasemos ahora al ejemplo 4. En este ejemplo tenemos que calcular el centro de masa de una lámina plana. La lámina está dada por la función f de x igual a 4 menos x al cuadrado y el eje x. Entonces tenemos que determinar para qué valor es la función f corta al eje x, y eso se da en x igual 2 y menos 2. De esa forma tenemos que la lámina es lo que está pintado de rosado. La primera observación que hace el ejercicio es que el centro de masa está situado en el eje de simetría, ¿sí? En este caso la lámina plana es simétrica, ¿sí?, con respecto al eje Y. Entonces
Obviamente el centro de masa, como la lámina además tiene una densidad uniforme, tiene que estar justamente a lo largo de este eje Y y por lo tanto la parte, el primer el valor correspondiente al centro de masa, el X barra, va a ser sí o sí igual a 0. ¿Sí? Entonces directamente no lo calcula. Ustedes podrían calcular el M sub I y van a ver que de todas formas le va a dar 0. ¿Sí? Entonces lo que hace directamente este ejercicio es calcular el M sub X, calcular el valor de M, ¿sí? La masa de la lámina, que es la integral de entre menos 2 y 2 de la función f menos la función g, que es 0, entonces no aparece, y eso lo multiplica por ρ. Entonces nos da obviamente algo que depende de ρ. Después calcula el m sub x y a partir de estos dos valores calcula el valor de la componente, el I bar, ¿sí? La componente I del centro de masa, que se obtiene al hacer m sub x sobre m. ¿Sí? Entonces esto concluye este ejercicio. Bueno, pasamos ahora entonces a los ejercicios de la sección. La primera tanda de ejercicios tenemos que encontrar el centro de masa y la masa puntual situada en el eje X, ¿sí? Ahí tienen marcado el 1, es simplemente para que hagan uno unidimensional. Vamos a hacer el 2. ¿Sí? En el 2 tenemos m sub 1 igual 7, m sub 2 igual 4, m sub 3 igual 3 y m sub 4 igual 8. x1 igual menos 3, x2 igual menos 2, x3 igual 5, x4 igual 4. Entonces tenemos que calcular m sub x y a su vez tenemos que calcular el m minúscula. Entonces m sub x se calcula haciendo los productos, ¿sí? 7 por menos 3 más 4 por menos 2 más 3 por 5 más 8 por 4. Y el m es la suma de las masas, 7 más 4 más 3 más 8. Bueno, acá ya hice los cálculos. El m sub 0, porque es el momento con respecto al origen, es 10 y m, la suma de las masas, es 22. Entonces el centro de masa es 10 sobre 22. ¿Sí? Por otro lado, en los ejercicios del 9 al 12 tenemos que encontrar el centro de masa del sistema de las masas puntuales dadas. Ahí ya estamos en 2 dimensiones, pero puntos en el plano. Entonces, ahí tienen marcado el ejercicio 9. Vamos a hacer el 10. En ese caso, sí tenemos que calcular m sub x, m sub i, m, y después vamos a calcular para x tenemos que hacer m sub i sobre m, y para y tenemos que hacer m sub x sobre m. A partir de ahí vamos a encontrar el centro de masa dado por el punto x barra y barra. Entonces, m sub x tenemos que hacer los productos de, en el caso tenemos la masa, la primera masa mide
La masa 1 mide 10, la masa 2 mide 2, la masa 3 mide 5. Entonces, la primer componente en X es 1 por la primera masa que es 10, más la segunda componente es 5 por la segunda masa que es 2, más la tercer componente que es en X, que es menos 4 por 5. Lo mismo hacemos con Y. La primer componente es menos 1 por 10, más la segunda componente que es 5 por 2, más la tercer componente que es 0 por 5. Bueno, ya hice los cálculos, el m sub x nos queda 0, el m sub y nos queda 0, y de esa forma el x barra va a ser m sub y sobre m, va a ser 0, y barra va a ser m sub x sobre m, también va a ser 0, y por lo tanto el centro de masa va a ser el 0, 0. Pasamos ahora sí a la generalización que utiliza integrales. En los ejercicios del 13 al 26 hay que encontrar m sub x, m sub y el centro de masa, ¿sí?, para las láminas de densidad uniforme ρ acotadas por las gráficas de las ecuaciones, y se dan las ecuaciones, ¿sí? Bueno, vamos a resolver el 18. Entonces, en el 18 tenemos y igual raíz de x, y igual 1/2 de x. La gráfica es la acotada por las curvas, entonces primero tenemos que determinar cuál es la región. Raíz de x tiene dominio en los reales mayores o iguales que 0, y igual 1/2 de x es una recta que tiene dominio en los reales. Entonces, evidentemente, la gráfica tiene que estar en los reales. Perdón, en los reales positivos. Entonces, una de las opciones antes de dibujar puede ser tratar de encontrar cuáles son los puntos de intersección analíticamente de las matrices. En este caso son bastante sencillas las funciones y podríamos hacer un bosquejo. Sabemos que igual raíz de x en 1 vale 1 y en 4 vale 2. Entonces la gráfica de raíz de x es una cosa así. Y igual 1/2 es una recta que pasa por el origen, y en 4 es 1/2 por 4, que también es 2, entonces ahí ya tenemos el punto de intersección. Entonces de eso ya podría sacarse que el área, que es la que tenemos que es nuestra placa y a la que le tenemos que calcular el centro de masa, es esta que está determinada acá, ¿sí?, entre x igual 0 y x igual 4. Si quisiéramos hacer analíticamente esto, porque no conocemos las funciones, bueno, lo que tenemos que hacer es igualar. Nos queda raíz de x es igual a 1/2 x. Elevo todo al cuadrado, paso esta raíz como una potencia, me va a quedar la raíz de x al cuadrado, que es x, igual a 1/2 de x al cuadrado, me queda 1/4 x al cuadrado. Multiplico por 4, queda 4x igual a x al cuadrado, y si paso todo a un mismo lado, me queda x al cuadrado menos 4x, que lo puedo factorizar como x por
x menos 4. Entonces de acá, como tenemos un producto de cosas iguales a 0, x es igual a 0 o x menos 4 es igual a 0, que quiere decir que x es igual a 4. ¿Sí? De ahí se obtienen los dos puntos en los que los dos valores de x para los que se intersecan las funciones, y a partir de ahí podría esbozar una gráfica para confirmar que esa es la región que tengo que considerar, esa es la placa. Entonces vamos a plantear ahora las integrales que vamos a necesitar para encontrar el m sub x, el m sub y a partir de ahí el punto x barra y barra. Entonces tenemos que calcular el punto xy, que es el centro de masa. Para eso necesitamos calcular el x barra, que es m sub i sobre m, y el y barra, que es m sub x sobre m. A su vez, el m minúscula se calcula como ρ por la integral entre a y b de f en x menos g en x, ¿sí? Suponiendo que la f es mayor. Acá tengo que ver quién es la f y quién es la g, ¿sí? Porque esto lo que me está dando es el área entre las dos curvas. En este caso, bueno, ρ no lo conocemos, lo dejamos expresado como ρ, y tendríamos que hacer la integral entre 0 y 4 de la función mayor, que es raíz de x o x a la 1/2, ya lo voy a escribir para que sea más fácil de integrar, x a la 1/2 menos la función que está por debajo, que es 1/2 de x, ¿sí? Todo eso diferencial x. Entonces me queda ρ por la integral de x a la 1/2 es x a la 3/2 dividido 3/2 o multiplicado por 2/3 menos 1/2, queda la constante, por la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, y a eso lo tengo que evaluar entre 0 y 4. Bueno, entonces acá ya hice el cálculo. Para avanzar un poco más rápido, teníamos que reemplazar esto en 4, nos queda esto, menos reemplazarlo en 0, que me da 0, y si hago esta operación me va a quedar el ρ, que me faltó escribirlo, por 4/3, que es lo que me da este corchete. Entonces ya tenemos m igual a ρ por 4/3. Pasamos ahora a calcular m sub i, ¿sí? M sub i se calcula haciendo ρ por la integral nuevamente entre a y b, que acá es entre 0 y 4, de la suma de f más g sobre 2, en este caso sería x a la 1/2 sobre 2 más y a la 1/2 por x sobre 2, que sería 1/4 por x, ¿sí? Esto es f más g sobre 2, y a eso lo tengo que multiplicar por f menos g, que sería x a la 1/2 menos 1/2 x, todo eso integrado con respecto a x. Entonces tenemos que hacer distributiva, nos queda ρ entre 0 y 4, nos queda x a la 1/2 sobre 2 por x a la 1/2, nos queda x sobre 2, x a la 1/2 sobre 2 por menos 1/2 x, nos queda menos 1/4, y x a la 1/2 por x es x a la 3/2, 1/4 x por x a la 1/2 es más
un cuarto x por x a la 1 medio. Y un cuarto x por menos 1 medio x es menos un octavo x al cuadrado. Perdón, acá me quedó x a la 1 medio por x a la 1 medio, x a la 1 medio por x a la 3 medios. Acá es un cuarto de x por x a la 1 medio, es un cuarto, pero x es a la 1 más 1 medio, acá es 3 medios. Y un cuarto está bien. Entonces este término se va con este término y queda ρ por la integral entre 0 y 4. Saco factor común. Bueno, pueden sacar factor común o no. En este caso se podría sacar factor común 1 medio. Me quedaría x menos un cuarto x al cuadrado con respecto a x. Entonces me queda ρ sobre 2 y la integral de x es x al cuadrado sobre 2 menos un cuarto por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Eso evaluado entre 0 y 4. Nos queda ρ sobre 2, 4 al cuadrado sobre 2 menos 4 al cubo sobre 12. Eso es evaluado en 4 menos evaluado en 0. Queda 0. Y eso nos da lo que está adentro del corchete. Queda entonces 8 tercios multiplicado por ρ sobre 2. Eso nos da 4 tercios de ρ. Por lo tanto, m mayúscula sub i también vale lo mismo que el m minúscula, que es 4 tercios de ρ. Vamos ahora con el cálculo de m sub x. Perdón, el cálculo que hicimos recién era efectivamente el de m sub x. Tenemos que calcular ahora el de m sub i, que el de m sub i era ρ por la integral entre a y b de x por la función mayor menos la función menor. Entonces nos queda x a la 1 medio menos 1 medio de x integrado con respecto a x. Eso nos queda, a y b era en 0 y 4. Entonces eso nos da ρ por la integral entre 0 y 4 de x a la 3 medios menos 1 medio x al cuadrado. Entonces, integrando, nos queda la integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios sobre 5 medios o 2 quintos multiplicado por 2 quintos menos 1 medio por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3. ¿Sí? Y a eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 4. Entonces nos va a quedar ρ por 2 quintos por 4 a la 5 medios menos 4 al cubo sobre 2 por 3, que es 6, menos evaluado en 0, que da 0. Esto nos queda entonces ρ por 32 sobre 15, que es lo que está entre paréntesis, y por lo tanto con esto podemos calcular ya el punto x barra y barra. X barra es hacer m sub i, que es lo que calculamos recién, ρ por 32 sobre 15 sobre m, que es ρ por 4 tercios, ¿sí? Los ρ se cancelan y queda 32 sobre 15 dividido 4 tercios, y eso da 8 quintos. Y, perdón, esto es el i. Vamos a hacerlo el x. Vamos a ir haciéndolo de a uno y después lo escribimos.
Esto es el X barra y el Y barra es el M sub X, que lo tenemos acá, nos dio 4 tercios de ρ, 4 tercios, ρ 4 tercios, esto nos da 1 y por lo tanto el centro, ¿sí?, va a estar dado en 8 quintos 1, ¿sí? Visualmente 8 quintos es aproximadamente 1,6. Para el valor de X, 1,6, 1. ¿Sí? Va a estar más o menos por acá. A ver si puedo. Más o menos por ahí, ¿sí?, va a estar el centro de masa. Bueno, los ejercicios del 27 al 30, ¿sí?, que también están marcados, hay que hacer lo mismo. Hay que formular y evaluar las integrales para encontrar el área y los momentos sobre los ejes X e Y para la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas, y lo que hay que hacer es asumir ρ igual a 1, ¿sí? Entonces tienen que hacer lo mismo. En algunos casos le dice entre qué y qué varía X, pero la idea es que puedan hacerse un grafiquito para identificar cuáles son las funciones, cuál es la función mayor, cuál es la función menor, y a partir de ahí armar todas las ecuaciones correspondientes. Bueno, cualquier duda nos vemos en la clase sincrónica o en el foro de consulta.